Hola familia. ¿Ahora me oyes? Tú me dirás, o sea, entiendo que eres arquitecto, Sí, ¿y tú? gestor por accidente. Dile hola, Jesús. A mí sí me escuchas, ¿no? Yo no te oigo, tío. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Jesucito de mi vida, del amor hermoso, ¿cómo estás? ¿Contento? Bueno, si tienes prisa, si no te cuento una historia más y ya está, pues esto de No, enseñar, sí, ¿eh? sí, no, claro. Nosotros el assignment que hemos ido elaborando, que te he comentado, ¿no? Este de urbanismo, arquitectura horizontal y vertical, lo que hacemos es trabajar en los requisitos que tienen, en los planos que tienen que producir, ¿vale? Entonces eso se lo damos desde el primer día, son 4 meses el semestre, ¿no? Y entonces eso se lo damos el primer día y vamos abriendo, ¿no? Con 5 entregas, vamos abriendo, pues la primera es la research, ¿vale? La segunda es el plano de localización con el análisis para contar la historia y los problemas del contexto, ¿vale? Y entonces el plano de localización, el site plan, ¿vale? Con el acceso y ahí es donde empezamos a preguntar lo que es diseño del concepto y tal. Y ya de ahí es desarrollar y trasladar ese concepto a lo que son plantas, elevaciones y secciones. Y luego la cuarta entrega, pues es lo que es estructura, construcción y materialidad, ¿vale? Y luego ya al final cogemos y hacemos la presentación final, donde ya solo nos centramos en lo que es la parte gráfica, la parte del diseño de las láminas que tienen que entregar y la maqueta final, ¿vale? Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Pues bueno, cada una de las entregas tiene un peso, ¿vale? El 100%, ¿no? Entonces la dividimos, ¿no? La primera entrega son 15, 10%, dependiendo de lo que le estemos pidiendo. Y siempre ponemos algún edificio similar a lo que estamos pidiendo, ¿vale? Y siempre les ponemos como un case study, ¿no? De el objetivo de tus planos deberían ser así para llegar a la mínima, ¿no? Aquí los grados son, o sea, las notas son ABC, ¿no? Entiendo que es lo que hay ahora, ¿vale? Tipo Entonces americano. sí, ABCD, tal, y F. Y entonces F, y entonces, pues para tener lo mínimo para pasar, tus dibujos se deberían parecer a este, y deberían tener el mismo detalle que este, ¿no? Entonces lo damos como un ejemplo referente a seguir, ¿no? Entonces es toda una conversación desde que empezamos el primer día, toda una conversación con el estudiante hasta el final. Entonces, en cierto modo está un poco customizado, ¿no? Está a, dependiendo del alumno, ¿no? Pero lo que tienen que entregar todos es la misma información, ¿vale? Y el uso de la IA en este caso, El uso ¿cómo de la afecta? IA, el uso de la IA lo dejamos en la primera, en la segunda, en la primera y en la segunda revisión, le dejamos la IA, porque hay que entender, ¿sabes? Que hay gente que tiene miedo al lienzo en blanco, ¿sabes? Nosotros de la old school, ¿no? De la vieja escuela, pues era eso, que te estás enfrentando al papel, ¿no? A la 1, a la 2 en blanco y te da miedo porque no sabes cómo cojones empezar, ¿no? Entonces la IA, y esto es mi opinión, ¿sabes? En lo que es, yo soy el coordinador, entonces en la parte o sea, soy el que pone las reglas en mi assignment, entonces yo en mi curso sí que dejo que en la primera, en la segunda revisión, si hay algún estudiante que tiene miedo a ese lienzo en blanco, pues a través de conversaciones con el profesor, detecta cuáles son las palabras clave de su proyecto, ¿vale? Y entonces se puede generar un prompt para usar esa IA y entonces intentar visualizar para que el estudiante pierda el miedo a ese lienzo en blanco, ¿no? Entonces, con un prompt va a generar así una imagen y tal, y entonces ahí empiezas a discutir, ¿es esto lo que quieres?
va por aquí o este tipo de arquitectura no es, o lo quieres más... Bueno, aquí es muy trending el Zaha Hadid y el Frank Gehry, ¿no? Porque también eso posiblemente sea un poco de esta generación, ¿no? Nosotros aprendimos con Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Sí. ¿vale? Esta nueva generación aprende con el portátil, ¿no? Entonces van con el ordenador, entonces para ellos llegar con el software del Revit, el Rhino y todos estos software potentes con 20 años es algo que está ahí, ¿no? Entonces para ellos es muy atractivo saber cómo usar Rhino y todo este software. Entonces ver la arquitectura de Zaha Hadid o Frank Gehry y intentar dibujar esas formas, ¿no? Entonces yo lo entiendo que, ¿sabes? Pues han crecido así, entonces para ellos lo atractivo son esas formas, ¿vale? Entonces tú le preguntas por Frank Lloyd Wright, ¿no? O una arquitectura más clásica, ¿vale? Y entonces los conocen, pero no les resultan atractivos. Entonces tú eso también como profesor se lo tienes que explicar, ¿no? Pero también tienes que aceptar un poco que ellos estén más seducidos por esa tecnología que usan, donde les ponen tan fácil a través de los comandos hacer esas formas, que claro, es un poco lo que cuando me preguntas sobre David Jiménez, sobre el estadio del Real Madrid, cosa que no dije, pues claro, yo dije que me gustó porque justo en pandemia había hecho un edificio con un estudiante que manejaba muy bien este tipo de software, ¿no? Entonces, este tipo de software al final te da estas membranas, esta arquitectura de membranas tipo Zaha Hadid, que lo único que tienes que hacer es desarrollar esa estructura y ver qué material le puedes pegar, ¿no? A esa estructura, ¿no? Entonces, oye, si hay alguien que es capaz de pagar por eso, ¿sabes? Un mecenas que te es capaz de pagar por alguien que usa ese software, que lo único que te da ese software es ese tipo de arquitectura, pues oye, pues sole los cojones el arquitecto que ha sido capaz de vender gato por liebre. Después dije yo, pues hombre, pues me gusta, ¿sabes? Que si ha convencido al presidente del Real Madrid para gastarse la millonada esa, para pagar algo que simplemente es un software, ¿sabes? Pues oye, entonces, por ejemplo, con ese estudiante trabajaba con ese software y dije yo, este tipo de cosas, ¿sabes? Hizo una bodega muy interesante con elefantes y tal. Entonces era muy delirios, ¿no? Lo que le estaba proponiendo, ¿no? Entonces le dije, esto para tu portfolio, si quieres trabajar en este tipo de estudios grandes, ¿no? Norman Foster, Zaha Hadid, Frank Gehry, no sé qué, tu proyecto te puede abrir la puerta a esa oficina, ¿no? Digo, pero esto en tu vida lo vas a construir, ¿no? Entonces, yo no sabía del Bernabéu, ¿sabes? Cuando me lo preguntó eso, yo me quedé así un poco como, no te puedo decir nada porque es que ni conozco el proyecto, ¿no? Pero bueno, pues porque había dado la casualidad de que lo visité y sí que vi una fachada por ahí, ¿no? Hace un par de años, pero prácticamente cero, o sea, es que no lo conozco ni eso, ¿no? Pero lo único que me queda de esa parte es ese software, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la IA para las primeras revisiones da, ¿vale? Pero luego, para quitar ese miedo al lienzo, ¿no? En blanco, ¿no? Pero luego tú una vez que empiezas a desarrollar tu proyecto con el profesor y empiezas a hablar, tú ya te vas comprometiendo, ¿no? El estudiante se va comprometiendo contigo, ¿no? Entonces es cuando ya empieza a hacer, usando el software, empieza a hacer su edificio, ¿no? Entonces tú ya ahí lo modelas con él, ¿no? Pues esto no tiene sentido, esto tiene que ir para tal, ¿no? Entonces, claro, pues llega un momento en el que la IA ya no te vale en ese sentido. A la IA tú lo que le vas a meter es una imagen del modelo y simplemente tu modelo es el que le pides a la IA, pues oye, ponme personitas, ponme materiales por aquí y entonces ya empiezas a hacer test, pruebas de lo que tú ya estás modelando, pero usando la IA porque te lo hace mucho más rápido. O sea, yo en el 2020, en el 2021, los estudiantes me llegaban diciendo, profesor, mira, te entrego los planos y tal, pero ya no te he podido entregar las imágenes porque se ha tirado el ordenador haciendo el render toda la noche y al final me ha dado un error y no me funciona y he tenido que llevar al aeropuerto, he tenido que llevar a la tienda el ordenador, ¿no? Claro. Entonces, ahora eso, por ejemplo, esas conversaciones ya no las tengo.
¿sabes? Ahora cogen, se hacen un screenshot, ¿sabes? Ujú, De lo que es el modelo feo en el SketchUp, en el Revit, lo insertan ujú, en la IA y entonces ya le dicen, acábamelo, ujú, ponme este acabado, este material y tal. Y entonces salen imágenes ujú, que para lo que es una, a ver, para lo que es una presentación en la escuela, ujú, da, ¿no? O sea, a mí me valen, ¿sabes? ujú, A mí me valen, pero sabiendo siempre que ha habido una ujú. conversación y un seguimiento y están haciendo justo el espacio que estamos hablando en clase, ¿no? Eh, Entonces, Miguel, ahí es donde tú cortas el tema de la dependencia de la IA en ese proceso. En Porque, ese proceso sí. sí, pero ¿qué sucede en el vacío cognitivo? Por ejemplo, yo soy de la vieja escuela y tengo que dibujar el detalle constructivo a mano. Tengo que saber por dónde va, todo a mano y en mi mente, ¿no? Va procesándose en mi mente. Pero ahora veo que llevo al ordenador, regresa a mí y me voy a ver el Barça Madrid el domingo. O sea, entonces, No, no pero estoy viendo eso. No, ojo, es lo que yo estoy viendo. No sé sí, cómo será allí tus ya. estudiantes, No, pero yo sí que lo estoy que, viendo este tipo, Olgas, o no sé si decir, es que no quiero decir esa palabra, pero no sé si es esta comodidad, así de, ¿para qué? Ya lo he hecho, ya está. Pero hay un vacío, yo veo que hay un vacío. Pero bueno, ¿qué me no, quieras? bueno, yo te estoy hablando de lo que son visualizaciones. Nosotros solo lo usamos en temas de visualización. Hasta el momento la IA, yo no he visto, bueno, hay un programa por ahí que se llama Arquitectures, ¿no? Desarrollado por unos españoles que sí que te hace los planos, ¿vale? Yo todavía no he visto IA que te haga un detalle constructivo, ¿sabes? Entonces, todo lo que es el plano constructivo y tal, es algo que yo trabajo con los estudiantes en bueno, en este caso, las 2 veces a la semana que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues vamos viendo detalles, viendo revistas, viendo ejemplos, ¿no? En el internet y tal, y entonces vamos dibujándose esos detalles, le vamos explicando, entonces lo va haciendo, yo voy viendo que lo va haciendo, ¿no? Pero ese plano lo hace el estudiante, ¿no? Entonces, lo que es la IA, hasta el momento nosotros solo lo usamos visualización, ¿vale? Para generar los threaded. Pero porque yo veo que es mucho más rápido, ¿no? O sea, me preguntas a la IA, una vez que ya tienes la forma, una vez que ya tienes la geometría, ¿sabes? Tú puedes pensar los materiales y tal, pero lo que es la visualización realista, hostias, es que la IA te da 4 propuestas en 30 segundos. Y si tú tienes que hacer el renderizado a través del D5, ¿no? Del D5 y tal, que te lo hace súper, ese software te lo hace súper rápido, ¿sabes? Al fin y al cabo necesitas 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, para poner una imagen pequeñita en el panel, ¿vale? Que te ocupa igual lo que es la dimensión de un A5, pues oye, a mí la IA para el trabajo del estudiante me vale como visualización, ¿vale? Entonces yo no me niego. Hay otros compañeros que sí, que bueno, que son súper, que no la dejan, en el momento en el que detectan, rechazan, suspenden. Que tampoco me parece correcto, ¿no? Porque luego los ves haciendo, usando la IA para hacer artículos, ¿no? De investigación. Entonces es como, tío, Sí, no le ¿dónde está la puedes ética? decir, sí, Claro. no le puedes, Sí, no le sí. puedes decir al chico que lo has suspendido y tal, y luego te esté viendo yo aquí, o que estés levantando el ordenador y estés poniendo DeepSeek enfrente de los estudiantes, ¿no? Que no le puedes decir, Sí, a ellos no, pero a mí sí. No lo entiendo, sí, ¿sabes? es una Yo paradoja. creo, yo creo que la IA, pues al fin y al cabo es como un software más, ¿no? O sea, viene a ser como un AutoCAD, viene a ser como un Revit, ¿no? Que al final es para hacer eficiente tu trabajo. Y bueno, al final, si tú la usas, o sea, si tu nivel está aquí, pues con la IA, pues igual puedes subir 2 o 3 escalones más, ¿no? O posiblemente más, ¿sabes? Pues será simplemente acostumbrarte a eso y estar a ese nivel, ¿no? Y siempre y cuando tú lo puedas defender lo que estás haciendo con la IA va bien, ¿no? Pero en tema de arquitectura yo es que solo lo veo en visualizaciones, ¿no? Hasta el otro día me metía que es con este compañero de trabajo que le decía, mira lo que te hace la IA hoy en día y si esto se ha conseguido a través de un año y medio,
¿cómo puedes decir que no puedes aceptar la IA? Digo, porque hace un año y medio tú le ponías un prompt y sí, te hacía una visualización de un edificio, ¿vale? Hace un mes, ¿no? Que fue la conversación que tuve con este otro profesor, le puse un prompt y me hizo un edificio. Entonces le dije, vale, ahora me haces la visualización de lo que sería ese mismo edificio, pero en planta de cubierta, ¿vale? Luego de ese edificio me haces la sonometría, ¿vale? Y me hizo la sonometría. Digo, de ese mismo edificio me haces la sonometría ya explotada y me propones dónde está la estructura, dónde está el cerramiento, dónde está la megaestructura y los materiales y me los defines. Hostias, me lo hizo. ¿Sabes? Entonces, evidentemente tiene fallos, ¿no? Pero que el rollo está... Hace un año eso no lo hacía. Un año y medio después lo hace, ¿no? Pues coño, si le das 5 años a la IA, en 5 años te lo hará de putísima madre eso, ¿sabes? Entonces, no es que esté correcto. No es que esté correcto. Tú como arquitecto tienes que coger eso, evaluarlo y ver si tiene lógica y sentido lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esto es como el YouTube. Al principio el YouTube eran 4 o 5 vídeos y ahora YouTube es una plataforma que puede ser una amenaza hasta a la universidad, ¿no? Porque puedes aprender, ¿no? La gente aprende. Yo tengo un estudiante donde el otro día le hablé de un software y ayer me estaba presentando y se le ha encontrado el software, se le ha bajado, se le ha instalado su ordenador y ha aprendido a usarlo a través de un tutorial de YouTube, ¿no? Entonces, sabes que al principio era simplemente para poner vídeos, ¿no? Entonces, es algo que está ahí que yo creo que hay que estar atentos a la IA porque es una disrupción tremenda, ¿no? Entonces, no se puede decir negarse, ¿no? Ha venido para instalarse, ¿sabes? Me tengo que ir, Miguel, que me vienen a buscar. Venga, y piénsate lo de publicar en revistas. Venga, tío, pues un abrazo, ¿vale? Hasta luego, Miguel. Chao, nos vemos.